Muy bien. Bueno, conectándose. Conectus. Está todo listo. Muy bien. Entonces, volvemos a compartir. Compartir. Continuar. Bien. Bueno, estábamos entonces en los lípidos. Estábamos explicando esto de las sales biliares. Entonces decía, las sales biliares se reciclan. Es decir, que se sintetizan, se vuelcan a la bilis, se utilizan, se reabsorben, se vuelven a utilizar, se reciclan y así se mandan a bilis, se reabsorben y así sucesivamente. La pérdida de sales biliares habitualmente es baja y la síntesis de sales biliares a partir del colesterol también es baja. ¿Está bien? Pero ojo con los pacientes que tienen alteraciones del ilion terminal, que es donde se reabsorben las sales biliares, es decir, la parte final del ilion es donde se reabsorben las sales biliares. Entonces, ojo con esos pacientes, porque esos pacientes van a tener una menor cantidad de sales biliares en reabsorción y por ende van a tener que tener una fabricación mayor de sales biliares, por lo tanto van a tener un desgaste lipídico mayor, simplemente porque no tienen lugar donde reabsorber las sales biliares. Por otro lado, la falta de sales biliares, ojo, porque también se relaciona con pérdida de función absortiva, principalmente de las grasas. Entonces, bueno, tener en cuenta que las sales biliares son reciclables y que el lugar de absorción de las sales biliares es el ilion terminal. ¿Está bien? Ahí dice que el hígado es capaz de compensar parcialmente, ¿no es cierto?, el aumento de la pérdida de las sales biliares, aumentando la síntesis del colesterol. ¿Está bien? Pero si la pérdida aumenta, ojo, porque el hígado puede no compensar eso. Bien. Bueno, esta resección del ilion, entonces puede ocasionar depresión de las sales biliares y consecuencia malabsorción principalmente de las grasas. De eso estábamos hablando. Bueno. Los lípidos, entonces, se degradan, ¿no es cierto? En nuestro organismo se pueden degradar los lípidos. Bueno, los esteroides, las hormonas esteroides hace referencia a los corticoides, las catecolaminas y el glucagón, ¿está bien?, son estimulantes de la lipólisis. Y la insulina inhibe la lipólisis también. Eso ya sabíamos, ya lo habíamos contado y lo vimos. O sea que la formación de lípido, y cuando uno habla de lipólisis, también es degradación del lípido, cuando uno habla de lipólisis, está hablando de triglicéridos. ¿Está bien? Cuando uno habla de lipólisis y cuando uno habla de lipogénesis, está hablando de los... cuando uno habla de lipólisis y lipogénesis está hablando de triglicéridos, no está hablando de colesterol ni de fosfolípidos, solo de triglicéridos. ¿De acuerdo? Y la lipólisis implica la degradación del triglicérido para formar ácidos grasos y monoacilglicerol. No es beta-oxidación. La lipólisis no garantiza beta-oxidación. O sea, la lipólisis lo que hace es proveer de ácidos grasos.
Y después, de acuerdo a las necesidades del organismo, podrá usarlo para beta-oxidación, para formación de fosfolípidos, para formación de otras estructuras que requieren de ácidos grasos, ¿no es cierto? Muchos, no sé, fingolípidos o los que sean necesarios, utilizan el ácido graso y ese ácido graso entonces se utiliza y se obtiene por pool, que a su vez se obtiene por degradación, que es la lipólisis. Bien, entonces lo que hace el cuerpo con los lípidos, con los triglicéridos, los almacena, los puede degradar por lipólisis y utilizar los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Bueno, o bien los puede, bueno, almacenar sintetizándolos. Bien. Cuando hay situaciones de estrés, hay lipólisis importante, especialmente por esto, porque casualmente las hormonas esteroides, los corticoides, y casualmente las catecolaminas, son hormonas que se liberan principalmente durante el estrés. El glucagón también. Entonces, durante situaciones de estrés puede haber lipólisis, que puede ser muy importante. Es decir, que ojo con las situaciones de lipólisis, de estrés, porque puede haber aumento de la lipólisis. Y situaciones de estrés, y acá hacemos una aclaración que no la hice antes, pero que la hago ahora. Cuando hablo, y que siempre la hago, pero que ustedes por ahí no le prestaron atención, pero ahora le tienen que prestar atención otra vez, y si pueden guardar el concepto esta vez. Cuando uno habla de estrés, no habla de una persona nerviosa. Bueno, sí, puede incluir a la persona nerviosa, pero no es sinónimo estrés de nervios y estar que me como, que tengo un examen. Bueno, eso es una forma de estrés psíquico, fenómeno. Pero el estrés, yo diría incluso hasta, no sé, bueno, no sé si es el más importante, pero un estrés muy importante hace referencia a situaciones en las cuales el organismo tiene que lidiar contra noxas, especialmente cuando las noxas son persistentes. Entonces, o cuando son muy significativas. Entonces, una quemadura extensa, una cirugía, pero no por ir al quirófano, una cirugía por la lesión quirúrgica, un cáncer, pero no por tener miedo a la muerte, sino el cáncer en sí, una infección generalizada, una infección cualquiera importante, una gran infección, un traumatismo significativo, una intoxicación, todo eso son situaciones de estrés. No es que porque uno está pensando sino que son situaciones de estrés, situaciones en las que el organismo está afrontando está confrontando con una noxia. ¿De acuerdo? A esas situaciones a eso uno hace referencia cuando habla de este estrés. Entonces, ojo con la lipólisis, porque puede aumentar en situaciones, no sé, el paciente entra en sepsis y bueno, eso es un estado de estrés que genera lipólisis. Parte de catabolizar implica degradar lípidos. ¿Está bien? Entonces, cuando hay procesos de estrés, aumenta el catabolismo general, que incluye proteínas, que incluye los lípidos. ¿Está bien? Bien, cada gramo de lípido, nada importante, nada nuevo. Recordar que hay ácidos grasos esenciales, el linoleico y el linolénico, son los dos ácidos grasos esenciales y que se necesitan para las membranas celulares. ¿Y eso qué significa? Significa que todas las membranas celulares, ¿qué pasa cuando no tenemos ácidos grasos esenciales? ¿Qué le pasa a las personas? Ah, bueno, ahí dice, algo de lo que le pasa acá dice, está bien. La piel se altera, lo primero que se altera es la piel. ¿Por qué? Porque la piel tiene que reponer células permanentemente. Para fabricar células se necesitan ácidos grasos para las membranas celulares, ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles? Estos que están aquí. Entonces, no puedo fabricar piel de forma adecuada, ¿está bien? Si no tengo ácidos grasos esenciales. No puedo cicatrizar nada si no tengo ácidos grasos esenciales. ¿Está bien? Bien, entonces, nada, se produce atosis cuando hay ácidos grasos esenciales faltan. ¿Por qué? Porque se empiezan a acumular otros ácidos grasos en el hígado que los empieza a fabricar de forma reactiva. ¿Está bien? Los huesos se ven afectados también con la falta de ácidos grasos esenciales, porque no se pueden sintetizar las células que sintetizan la matriz ósea. Bien, entonces, tener en cuenta que hay ácidos grasos esenciales cuando uno tiene que reponer los ácidos grasos. Bien.
Bien, nutrición de grasas en tiempo prolongado, durante los cuales se obtiene glucosa en la lipólisis, evitando la elevación periférica de ácidos grasos esenciales, bueno, no importa, esto no me interesa. Bien, entonces hablamos un poquitito de las macromoléculas, entonces durante distintos procesos, hablamos de las distintas moléculas durante distintos procesos, y hablamos de cómo es el manejo habitual de estas macromoléculas. Ahora, vamos a la situación de estrés. Situación de estrés que ustedes, bueno, hay una situación de estrés que es la que siempre se estudia, que es cuando no comemos, el ayuno, que no lo mencioné como situación de estrés recién, pero también hay que aclarar, situación de estrés, el ayuno es una situación de estrés. Ya de por sí, muchos pacientes hospitalizados por cirugías van a tener ayunos. ¿Por qué van a tener ayunos? Porque tienen cirugías intestinales, o sea, hacen cirugías digestivas, y entonces no van a comer, o van a comer menos. Entonces ya de por sí van a estar sometidos a un ayuno. Pero eso le puede pasar a cualquier paciente hospitalizado o a cualquier persona. ¿Está bien? Entonces, el metabolismo en situación de estrés. Bien, hablamos de ayuno porque es una situación de estrés. ¿Está bien? Y es una situación típica de estrés, entonces por eso hablamos de ayuno. Podrían haber otras situaciones de estrés que consideramos, o que consideremos, pero aunque algo vamos a hablar de algunas otras, pero esta es una situación típica de estrés corporal. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el ayuno con la situación, con la respuesta corporal al ayuno? Bueno, en los primeros días, el primer día consumimos los glúcidos que tengamos. Las primeras 20, 24 horas consumimos los glúcidos que tengamos en el hígado, los que tengamos en algún otro tejido. Bien, principalmente el hígado, que es el que provee, y el del músculo, que se provee a sí mismo, pero que es una fuente energética para él. Bueno, primeros días supuestamente no hay problema con los glúcidos, pero además tenemos las grasas y la proteína que se consume permanentemente. O sea que los primeros días no hay ningún problema. Ahora, al consumir proteína, entonces yo ya me empiezo a dar cuenta que hay un estado catabólico. ¿Está bien? O sea que cuando empieza el ayuno, la proteína empieza a aumentar su consumo. Cuanto más días de ayuno, más proteína empiezo a consumir, o más proteína consumo. Cuando el ayuno es cero, la proteína que se consume es poquita. Cuando no tenemos ayuno, se consume poca proteína. Cuando empieza a aumentar los días de ayuno, empieza a aumentar la degradación de proteína. Como las proteínas en la sangre, así como las proteínas que ingeríamos, lo mismo que las proteínas que ingeríamos, las proteínas de la sangre, cuando las degradamos, nos aportan nitrógeno. ¿Está bien? Nitrógeno ureico principalmente. Ese nitrógeno, cuando aumenta el desgaste proteico, empieza a evidenciarse en mayor medida en la sangre. O sea que cuando yo tengo la urea elevada en la sangre, puede significarme inicialmente dos cosas. Pueden haber más, por supuesto, alguna enfermedad genética, no importa, pero las dos principales cosas que me significan la urea, que me pueden dar como significación la urea elevada, son: uno, aumento del catabolismo proteico, y dos, una falla renal. Bueno, para este caso del ayuno, si no hay falla renal, porque puede estar incluso asociada, si no hay falla renal, el nitrógeno empieza a aumentar. ¿Está bien? Empieza a haber nitrógeno en mayor medida. ¿Por qué empieza a haber nitrógeno? Porque la proteína me da productos nitrogenados que aparecen. Perdón, porque las proteínas, digo bien, me dan productos nitrogenados que aparecen en la orina. O sea que el aumento del nitrógeno ureico en orina y en sangre pueden ser sinónimos de aumento del catabolismo proteico. ¿Por qué? Porque las proteínas se utilizan durante situaciones de estrés, como cuáles, como el ayuno. ¿Está bien? Perfecto. Las proteínas, lógicamente, el lugar de mayor almacenamiento, producción, manejo de proteínas es el músculo esquelético, por supuesto. ¿De acuerdo? Es quien mantiene la proteína como estructura, pero la puede degradar y mandar al plasma como aminoácido, y entonces el hígado los capta, los aminoácidos, y hace gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque se necesita glucosa para órganos como el cerebro, como el miocardio, como los glóbulos rojos. O sea que
la proteína, que por ahí se degradaba un poco de aminoácidos, un poquitito de proteína habitualmente, ahora aumenta la producción, el desgaste de proteína a expensas del desgaste muscular. ¿Sí? Entonces tengo desgaste muscular, con consumición de proteína, consumición de grasa, aumento del nitrógeno ureico. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa en un ayuno inicialmente. ¿Está bien? La glucosa que se fabrica sirve principalmente, dice, para eritrocitos, glóbulos rojos, miocardio, leucocitos, ¿está bien? O sea que se necesita para estas células que principalmente comen glucosa, usan glucosa. Si el ayuno se corta, listo, vuelve toda la normalidad. Si te he visto no me acuerdo, no pasó nada, ya está. Pero si se prolonga, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro ya no consume tanta glucosa. Empieza a consumir cuerpos cetónicos. ¿Sí? Empieza a consumir ácidos grasos y cuerpos cetónicos, principalmente el cuerpo cetónico, producido por el hígado, como consecuencia de que la proteína, o sea, no nos podemos consumir toda la proteína, o sea que en la medida que el ayuno se prolonga, tengo grasa, gastando grasa, gasto proteína, la proteína me aumenta el nitrógeno, pero después el nitrógeno baja. ¿Y por qué baja el nitrógeno? Porque consumo un poco menos de proteína, porque la grasa que tuviera la termino de consumir ahora, y hay un órgano en especial, que es el cerebro, que consumía una gran cantidad de glucosa proveniente de la degradación de los aminoácidos, o de la degradación de proteína en forma de aminoácidos. Ese órgano ya empieza a consumir menos, entonces empieza a consumir menos glucosa y empieza a consumir cuerpos cetónicos, principalmente. ¿Está bien? Algún ácido graso puede consumir, pero consume principalmente cuerpos cetónicos. Entonces, aumenta el consumo de proteína y después se estabiliza o baja un poco. Y a consecuencia, pero a consecuencia de eso, tengo un cerebro que ya no está trabajando con glucosa, porque la proteína yo la estaba degradando para obtener moneda glucosa para dársela al cerebro. Pero resulta que ahora ya no tengo moneda, no necesito moneda glucosa en el cerebro, porque el cerebro me empieza a usar cuerpos cetónicos como fuente energética, algún ácido graso y cuerpos cetónicos como fuente energética. Eso igual no es bueno para el cerebro no trabaja bien con el cuerpo cetónico, pero eso preserva un poco el compartimiento proteico. ¿Está bien? Entonces, ahí describimos más o menos lo que pasa con el ayuno. Si uno revierte eso, se soluciona la situación. Ahora, ante una situación, acá tenemos respuesta catabólica y endocrina después de una intervención quirúrgica, pero puedo agregar un traumatismo severo, una sepsis, ¿está bien? O cualquier otra situación de estrés importante. ¿Cómo se va a presentar metabólicamente la respuesta entonces en relación a lo que vimos y en relación a lo que está sucediendo en un cuerpo con estrés? Bueno, el cuerpo lo someto a un estrés y aparece una fase inicial que se llama catabólica, que es la que mencionábamos recién, es decir, la degradación de glúcido, después el glúcido primero las primeras 24 horas, después de proteína grasa y después principalmente grasa cuerpo cetónico. ¿Está bien? Esa es la fase catabólica, fase de degradación de autolisis del propio cuerpo, autolisis del cuerpo, perdón, el propio. Entonces la autolisis del cuerpo fue la fase catabólica. ¿Está bien? Luego, en el caso de una cirugía o en el caso de un traumatismo, una sepsis, si hay recuperación, va a darse primero una fase anabólica temprana para reponer lo que se pierde y más tarde una anabólica tardía para terminar de llenar los depósitos de todo lo que me faltó. ¿De acuerdo? Entonces, situación de estrés-ayuno, contamos situación de estrés-ayuno y cómo se degradan las sustancias, cómo se degrada la proteína, principalmente proteína y lípido. Contamos que si se mejora, si empezamos a comer, entonces empieza la mejoría. Ahora lo vemos con otras situaciones de estrés, como por ejemplo una cirugía, un traumatismo, una sepsis. La primera fase entonces, la catabólica, es similar a la que vimos antes. ¿Está bien?
después de una lesión, después de una situación de estrés, el cuerpo demanda metabólicamente como si fuera un ayuno. Como si fuera un ayuno. Eso es lo que tienen que ver una y otra cosa. Las dos situaciones son de aumento de la demanda. ¿Está bien? En el ayuno hay aumento, no es que hay un aumento de la demanda específico en el ayuno, sino que en el ayuno aumenta la demanda de las cosas del cuerpo. Es decir, en el ayuno empiezo a comerme el cuerpo. Y lo mismo pasa en una situación de estrés. Entonces, cuando hay una situación de estrés, aclaro, siempre aumenta el catabolismo proteico, siempre, siempre. Aumenta la demanda metabólica, el metabolismo aumenta. De vuelta, los mismos que ya mencioné 100 veces. Quemaduras, insuficiencias renales, cáncer, quemadura, caída de un primer piso de un trauma importante, una cirugía, no sé, pacientes que están en una terapia por alguna circunstancia, no sé, lo que fuera, en situación de estrés, aumento del catabolismo. Y entonces situación de estrés se comporta como si fuera un ayuno, ¿está bien? Entonces aparece un aumento de la demanda metabólica y pasa que hay consumo de la grasa, consumo de la proteína y aumento del nitrógeno ureico en sangre con aumento de la excreción urinaria de nitrógeno, como dice ahí en la diapositiva. Bien, entonces caen las proteínas porque se consumen, ¿está bien? Y caen además las proteínas porque en algunos casos, porque no se les puede dar de comer, ¿está bien? O sea, comen menos. Entonces, tiene un mayor consumo y un metabolismo basal alto, ¿está bien? Aparecen las respuestas hormonales del estrés, ¿está bien? O sea, hormonas de estrés, glucagón, corticoides, catecolaminas. Y bajan los niveles de insulina. ¿Está bien? Lo mismo que habíamos visto con el tema del ayuno. Esta es la fase catabólica. La consecuencia es que degrado proteína, la consecuencia es que hago lipólisis, la consecuencia es que el cerebro llega un momento en que ya no puedo reponerle la glucosa con la proteína, entonces el cerebro empieza a utilizar cuerpo cetónico. Fase catabólica después de una cirugía, similar a otra situación de estrés como el ayuno. ¿Está bien? Si las cosas mejoran, es decir, si la persona, si la cirugía va recuperándose de forma adecuada, si hay una curación de la patología infecciosa, si el paciente que se cayó del primer piso está cicatrizando sus heridas, sus lesiones bien, es decir, si hay un cuadro de desarrollo favorable, entonces voy a entrar en la fase anabólica temprana. ¿Está bien? En esa fase anabólica empiezan a caer los niveles de corticoide, ¿está bien? Y entonces, bueno, entramos en esta fase y el organismo empieza a estabilizar las pérdidas, ¿está bien? Empieza a estabilizar las pérdidas. Al empezar a estabilizar las pérdidas, entonces, si nosotros le reponemos, digamos, empezamos a reponerle, entonces deja de tener pérdida y empieza a reponer. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta que está reponiendo? Porque ahora, en vez de predominar el catabolismo de la proteína, ahora empieza a predominar el anabolismo de la proteína. Y entonces veo que hay un balance nitrogenado positivo. ¿Y cómo lo veo? Lo veo por un lado, porque disminuyen los niveles de nitrógeno ureico. Y por otro lado, aumenta la fuerza muscular, que es un sinónimo de que se está fabricando proteína. Entonces tuve depresión, aumento de las enzimas, de las hormonas del estrés, luego caída de las hormonas del estrés, reposición proteica y observación de caída del nitrógeno ureico y ganancia nuevamente de la fuerza muscular. ¿Está bien? O sea que fui hasta el pico catabólico y ahora empiezo con la fase anabólica temprana. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Cuánto dura? De forma, es variable, pero va a durar unos días esa fase anabólica temprana. ¿Está bien? Bien, y luego, si el paciente sigue mejorando, si la cosa va bien, tiene que entrar el paciente en una fase anabólica tardía. ¿En qué consiste? En llenar, ahí dice, las reservas adiposas, las reservas adiposas y la reserva proteica. El balance del nitrógeno se normaliza, se gana peso, ¿está bien? Puede durar varias semanas o meses, y es lenta. Entonces una persona que se cayó de un primer piso, un traumatismo, una persona que tuvo una sepsis, una persona que fue operada en una operación de cirugía mayor, espera un poquito, voy a guardar el anterior. Entonces, una persona que ha padecido una situación de estrés, entonces tiene que reponer a lo largo del tiempo, que pueden ser semanas, pueden ser meses inclusive, tiene que reponer lo que perdió durante su proceso patológico. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta esto también. ¿Por qué? Porque no es que la persona se operó, se le dio de alta mañana, tuvo una operación, estuvo 2 días en el hospital, 3 días le dieron de alta y ya tiene repuesto todo lo que gastó en su periodo de estrés que pasó durante 3-4 días. Sí, pasó su periodo de estrés 3-4 días, pero la reposición puede tomar semanas. No es que tuvo una cirugía mayor que duró, no sé, 6 horas, estuvo en el hospital 2 días, pero la recuperación de los niveles de ácidos grasos, de los niveles de triglicéridos, de los niveles de proteína, tardan varios meses en recuperarse. Entonces tener en cuenta eso, o sea que la alimentación tiene que tener en cuenta que ese desgaste por exposición a estrés no es solamente en el momento exacto de la exposición al estrés, sino que tiene que tener en cuenta que tiene que tener en cuenta que hay que reponer a lo largo de un tiempo prolongado. Bien. Entonces ahí tengo situación de estrés, entonces vi las macromoléculas para que las uso, cómo las movilizo, requerimiento de las macromoléculas, vi cómo esas macromoléculas se comportan en una situación de estrés. Lo principal acá es que entonces el estrés me induce a consumir más cualquier situación de estrés, llámese cualquiera, ¿no es cierto? Y tengo cómo utilizar, tengo en esas situaciones de estrés cómo es que se producen los desgastes de los lípidos, de las proteínas, y tengo cómo, si la situación de estrés cesa, yo tengo fases de recuperación para volver al estado inicial previo o incluso mejor. Bien. Nada, esto hace referencia a que es importante, eso no es para copiar, pero el concepto es que es importante a la hora de determinar, o a la hora de realizar un procedimiento quirúrgico, o a la hora de tener un tratamiento con un tratamiento, perdón, a raíz de una enfermedad que pueda producir un estado de hipercatabolismo, de catabolismo aumentado, hay que hacer la valoración entonces de una persona, la valoración proteica, la valoración calórica, es decir, todas estas cosas, esta valoración, ¿para qué se hace? Para disminuir la incidencia, acá dice de abscesos, para el caso de operaciones, abscesos, para tener posoperatorios más cortos, para que no se hagan dehiscencias. Dehiscencia es cuando es como que se desgasta o se desfleca un borde, ¿no es cierto?, de una herida, y entonces se despegan los bordes, dehiscencias. Entonces, para tener menos dehiscencias de los bordes de un órgano, por ejemplo, que se corta un órgano y se lo une, y esos bordes, para que se unan bien, por ejemplo, un tubo digestivo, para que se unan bien, es conveniente tener una operación, una nutrición normal. Es decir, la alimentación preoperatoria es importante tenerla en cuenta. ¿De acuerdo?
Eso dice de la valoración, y acaba de nombrar algunos datos sobre, sobre datos a tener en cuenta. Estos los vimos nosotros cuando vimos nutrición, ¿no es cierto? El examen de los músculos, cómo está la musculatura, es decir, cómo está entrando un individuo al estado de hipercatabolismo, cómo está su musculatura, cómo está la piel, cómo está si tiene coloraciones en la piel, si está pálido, si tiene la boca, todas estas cosas que vimos nosotros en la primera parte, cuando dijimos valoración nutricional. Bueno, hay que valorar entonces si el paciente tiene algún déficit o esté cercano a un déficit para poder corregirlo y que ingrese a ese, o curse ese proceso de estrés generalizado, lo curse de la mejor manera posible. Bueno, nada, después prestar atención a esto, que esto ya lo habíamos visto alguna vez, parámetros antropométricos, ya eso lo conocen de memoria. Tener consideración de que un paciente puede tener anorexia, es decir, que no coma, ya sea una anorexia nerviosa o una anorexia por la propia enfermedad, náuseas, vómitos, o sea, sintomatología digestiva, náuseas, vómitos, disfagia, adenofagia, síndrome gastroesofágico, todos síntomas digestivos, prestarle atención a la debilidad muscular, que puede ser un signo de patología alimentaria, si hubo pérdidas de peso, recientes, cosas para valorar antes de una cirugía o en un paciente que ingresa a un hospital por un cuadro que se asocie a catabolismo proteico aumentado. Bueno, lo mismo laboratorio, la albúmina, todas estas cosas vimos alguna vez. La anergia hace referencia a la respuesta inmunológica. Ojo, dice con la anergia, porque el hecho de no tener respuesta inmunológica puede ser un indicativo de nutrición inadecuada. Bien, linfocitos, cosas que... Bueno, calcular el gasto energético basal. Acá hay una fórmula que ustedes ya conocen, que es Benedict, pero la idea es que buscar el gasto energético basal, es decir, determinar cuál es el gasto de la persona que va a sufrir estos procesos o que está sufriendo, padeciendo estos procesos de estrés con aumento de su metabolismo. Bien. Evaluación de riñón, de hígado, está bien. Y recordar esto con respecto a los gastos calóricos y requerimientos. Las necesidades calóricas reales de un paciente internado pueden ser sustancialmente mayores que el gasto energético basal durante los periodos de estrés metabólico. O sea, el paciente que está en estrés metabólico consume mucho más energía que el paciente que no está en estrés metabólico. ¿Está bien? Bien. De hecho, un paciente con estrés, en una situación de estrés, puede requerir, aunque esté acostado, 25 a 35 calorías por kilo por día, ¿está bien? A pesar de que esté quieto en una cama. Fíjese, 35 calorías por día es una barbaridad, una diría. Excepto porque estos individuos tienen un mayor consumo de energía, y entonces hay que tener en cuenta eso. Bien. Bueno, ¿qué cosas acá tenemos? Situaciones, todas las hemos mencionado. Bueno, no, por ahí trasplante hepático y falla hepática no, pero todos los demás. Sepsis, cirugía, fallas renales, bueno, pancreatitis no lo hemos mencionado tampoco. Enfermedad cardiopulmonar, trasplante de médula ósea, todas estas son situaciones, nosotros mencionamos algunas, otras no, pero igual ahí tiene una enumeración de situaciones que pueden producir estrés metabólico, o sea, un aumento del catabolismo basal. Bien. Vamos con la
administración de la nutrición. Sí, acá está. Bien. Teniendo en cuenta todo lo previo, esta persona está consumiendo de más, puede ser que vino ya desnutrido, se lo está desnutriendo en el hospital, los gastos energéticos que tiene, lo que va a necesitar. Teniendo en cuenta todo esto, entonces se evalúa la necesidad o no de un soporte nutricional. Ya todo lo anterior era la introducción para esto. Es decir, ahora entramos al soporte nutricional. Evalué la proteína, los lípidos, los glúcidos, y bueno, tuve en cuenta que el ayuno tiene otras cosas diferentes que si no está en ayuno, que el estrés metabólico le genera una demanda de una cosa más que de otra, que las calorías que da la glucosa pueden ser menores cuando está en forma de dextrosa, etc. Bien, todo eso, y entonces ahora voy a la indicación de la alimentación, entonces, de soporte nutricional. Entonces, evaluamos si necesita soporte nutricional en todo paciente, acá dice preoperatorio o postoperatorio, y yo sumaría cualquier paciente sometido a una situación de estrés. La evaluación primero. ¿Sí? Bien. La mayoría de los pacientes quirúrgicos, dice acá, porque está hablando de cirugía, no requieren regímenes especiales. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los pacientes se operan rápidamente y son externados rápidamente, más actualmente. O sea, hoy en día uno se va a operar, no sé, ¿qué te vas a operar? No sé, una hernia umbilical. Bueno, la hernia umbilical, la operación dura 30 minutos, el paciente está en el hospital, en todo caso estará, no sé, con toda la furia un día y se va a la casa. Entonces, la mayoría de los pacientes quirúrgicos no requieren, no tienen requerimientos especiales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se la pueden bancar, como quien dice. Bien. Entonces, ¿qué se les da? Se les da líquidos endovenosos, con electrolitos, 100 gramos de glucosa para evitar el catabolismo proteico o para mejorar el metabolismo de proteína, para que no se degrade la proteína, porque necesito 100 gramos de glucosa. ¿Para qué? Para que estimule la insulina, para que haya insulina suficiente, para que no haya degradación de la proteína y para que no cese la síntesis de proteína. Entonces, los 100 gramos de glucosa, que son las 400 calorías en forma de glúcido, ahí lo tengo, listo, ahí tengo el paciente. La mayoría no requieren nada. Pero una parte de estos pacientes quirúrgicos, más otros pacientes que tienen cuadros de estrés que van a durar varios días, sí van a necesitar entonces nutrición de distinta índole. Y ahí entramos entonces con nutriciones diversas que no son, es decir, con soporte nutricional. Y acá entonces vamos con la primera de las formas de soporte nutricional, que es la nutrición enteral. ¿Está bien? ¿En qué consiste la nutrición enteral? Consiste en colocarle a un paciente una sonda que llegue hasta su intestino, ya sea por vía oral o por abocamiento, ¿está bien? Una sonda que llegue al intestino y por allí se le pasa alimento. La más común de las formas de suministro de la nutrición enteral es a través de una sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Esta es la forma más frecuente. Se coloca una sonda por la nariz, se hace llegar al estómago, o a veces se lo hace pasar el estómago hasta llegar al yeyuno, y entonces esas sondas son aquellas por las cuales vamos a pasar la alimentación. Se suele utilizar esta alimentación porque es más simple de manejar, es bien tolerada y tiene un precio razonable